diplomática, y es el macho man, ¿no? Y yo pateo al perro y me ratifico cuando el mundo nos condena, todo unánimemente, creen que Ecuador es un país de bárbaros y secuestra a un asilado político. Eso no es una buena persona, así de sencillo. Expresidente, el día de hoy se ha anunciado la captura de Colompico, uno de los fugados de las cárceles. Al parecer, parece que sería una jugada estratégica, tal vez, del presidente Noboa luego de la consulta popular. No quiero elucubrar sobre locuraciones. En todo caso, en primer lugar, ¿por qué se escapó? O sea, es la alegría del pobre. Nos roban la camisa, la recuperamos, y qué bien, la recuperamos. No, nuevamente, ya estamos viejos para esas cosas. La primera pregunta es cómo se puede escapar un delincuente tan avisado como Colón Pico, cómo se le puede escapar de sus propias narices, Fito, y se dan cuenta días después. Mientras tanto, Lalo tiene una cárcel de alta seguridad, incomunicado, atropellando sus derechos constitucionales, sus derechos humanos. Entonces usted ve la contradicción. O sea, es todo en función de la política, lo que le da rédito, aplausos, y algunas veces le sale muy mal, como el asalto a la embajada, que le quitó puntos en vez de darle puntos. Pero la primera pregunta, ¿cómo así se fugó Colón Pico? Ahora, expresidente, a su forma de ver, ya luego de la consulta, si bien es cierto el pueblo ecuatoriano dijo en 9 preguntas sí que estaban relacionadas a la seguridad, ¿cómo debería actuar el presidente Noboa sabiendo que los índices delictivos han incrementado acá en el país? La pregunta, la consulta podemos resumir en 3 aspectos, no nos engañemos. Seguridad, con el cual todo el mundo está de acuerdo, lo que criticamos es que era innecesario. Todo eso se pudo aprobar por medio de la Asamblea, pero quiso gastar 62 millones de dólares en su campaña anticipada. Eso es ser irresponsable y mala persona, porque mientras no hay medicina en los hospitales, quiere hacer su campaña con plata del pueblo ecuatoriano. Luego venía el arbitraje internacional, la defensa del gran capital. Fíjense la contradicción. Para entrar a la delegación diplomática de México, dice, no me importa los tratados internacionales, no me importa el derecho internacional, no me importa nada. Nosotros defendemos la soberanía del país. Para defender los intereses del capital financiero dice que lo dice la soberanía y quiere volver a los tribunales internacionales de defensa de inversiones, siempre a favor de las transnacionales, de donde está saliendo todo el mundo, Europa, América Central, el propio Estados Unidos, y donde nosotros salimos con la Constitución del 2008 y nos fue bastante bien. Y el tercer gran aspecto, el contrato por hora, que fue derrotado ampliamente, y eso sí, humildemente puede ser un triunfo de la Revolución Ciudadana, porque si en los 10 años de concientización del 2007 al 2017, que la gente entendió que teníamos derechos, antes de la Revolución Ciudadana había contrato por hora, nunca hubo más empleo, nunca hubo más explotación. Expresidente. Fue un aprendizaje, entonces la gente rechazó abrumadoramente esa pregunta, que tal vez sin la Revolución Ciudadana, sin nuestro gobierno lo hubiera aprobado. Expresidente, en un comunicado de ADN de la bancada del oficialista, el día sábado menciona... Usted lo ha dicho, es eludir responsabilidades, pero mejor se defienden callados, porque es una nueva muestra de que la consulta fue absolutamente improvisada, fue una jugarreta política. Porque si era tan fundamental para el destino del pueblo ecuatoriano, para la seguridad, ¿no? ¿Por qué primero cambiaron las preguntas? Había preguntas de casino al inicio. Luego han pedido, como en la Kermés del Barrio, a ver, ¿quién quiere aportar? Entonces, di que construye aportado con contrato por hora y que Social Cristiano ha aportado con arbitraje. Pero eso le demuestra la falta de seriedad, la falta de un proyecto nacional, la falta de visión. Entonces, mejor se defienden callados. Gastaron 62 millones por una novelería, y no tanto novelería, peor aún, por la campaña anticipada de Noboa, y el tiro le salió por la culata. ¿Usted cree que esto afecta a los números de Daniel Noboa para las elecciones presidenciales? Porque ya en este momento corre ya el calendario Ciudadana, que porque nosotros, por ejemplo, siempre nos hemos puesto la extradición. La inmensa mayoría de los países del mundo prohíben la extradición de nacionales, pero eso no es ninguna línea roja. Quieren extraditar, háganlo. Dan a entender que nos oponemos por Jorge Glass. Así engañan a la gente. Dan a entender que cualquier violador lo mandamos a Estados Unidos y los meten en la cárcel. No. Es decir, lo pide Estados Unidos, lo pide Bélgica, lo pide Colombia, lo pide México, porque ha cometido delitos en los países que di como ejemplo, pero así se engaña a la gente. La primera pregunta, de seguridad de las Fuerzas Armadas, ¿quién va a estar en contra de que apoye a la Policía Nacional? Eso ya está, si ya lo están haciendo.
querían dar más facilidad, acabar con ambigüedad. Eso lo hicimos en el 2015. Y por odio a la Revolución Ciudadana lo derogaron en el 2018 y ahora nos cuesta 62 millones ratificar o corregir, volver a hacer lo que ya se había hecho. Pero ese es el país, así nos tiene. 6 de la mañana con 49 minutos, conversamos con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa. Quiero saludar, tenemos mucha sintonía en el noroccidente de Pichincha y a nuestros amigos de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Expresidente, ¿qué opinión le merecen los cortes de luz que estamos manteniendo acá en el país y que aún vamos a seguir manteniéndole durante varios días más, luego de que usted, si bien es cierto, tuvieron una planificación con el tema de las hidroeléctricas? ¿Qué mención le merece el trabajo que está haciendo el Fue gobierno? sabotaje, yo a punta de balde vacié Mazar, ¿no? Esa es un poco la historia. O sea, ya caen en el ridículo, ¿no? Esto es el cúmulo de errores por el odio político mezclada con la ineptitud y la corrupción de todos estos años. Esto empieza, por ejemplo, con Moreno, que por disque combatirle el Estado Beso, yo había hecho ministerios por gusto, para darle a mis panas, a mis amigos. Existía el Ministerio de Energía Eléctrica, de Electricidad. La energía es clave para el desarrollo, querido periodista. La energía, querido ciudadano que escucha, es clave para el desarrollo y la demanda de energía crece más rápido que la economía. Es decir, si la economía crece en 5%, la demanda de energía crece en más. ¿Por qué? Porque crece la población, crecen los diferentes hábitos de consumo, crece el nivel económico, la gente se compra un aire acondicionado, etc. Entonces hay que planificar todo eso, y nosotros somos expertos en planificación. Eliminaron SEMPLADE, ¿no? Eliminaron Plan Nacional de Desarrollo, eliminaron el Plan Nacional Eléctrico que planificaba hasta el 2030 cómo había que incrementar la capacidad de generación. Novoa dijo en el debate que el problema era la transmisión, era una mentira total, no sabía dónde estaba parado. Había que terminar Toachi Pilatón, que está en 90-95% en 7 años, no lo han acabado, ese 5-10%. Había que aumentar 300 megavatios en promedio, alrededor de 300 megavatios por año, porque crece la demanda. No hicieron nada en 7 años, no han puesto 1 megavatio. No solo eso, destruyeron el parque termoeléctrico y hoy lloramos lágrimas de sangre. Pero el problema empezó en el 2018. Eliminaron el Ministerio de Electricidad, eliminaron el Ministerio de Petróleo, eliminaron el Ministerio de Minas, porque el país tiene un gran futuro minero. Lo juntaron todo, Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿quién puede manejar esas 3 áreas tan complejas? Entonces ya fue un descalabro. Rompieron el Plan Nacional Eléctrico, el Plan Nacional de Desarrollo, muchas veces a propósito. Vean lo que están haciendo social cristianos, proponiendo volver a las barcazas que había antes de mi gobierno, que era su negociado, que pagamos $500,000 para que no hagan nada, porque si no se requerían esas barcazas que estaban en el río Guayas, de todos modos había que pagarle $500,000 anuales. Entonces, bueno, vino la sequía, vino el estiaje, ¿no? Se sabía aquello, ya se vieron los efectos del mes de septiembre y no se hizo absolutamente nada por corrupción, por irresponsabilidad, por farrear en España, y cuando les explota en su cara el problema, lo que hace es querer meter presa a la ministra de Energía, su propia ministra. Entonces, esto es un cúmulo de errores, pero obviamente gran parte de la responsabilidad la tiene el gobierno de Noboa. Si bien es cierto, ustedes han sido muy críticos con el presidente Noboa y en un inicio daban paso para que puedan gobernar, decía en Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuál va a ser su postura dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana? ¿Van a ponerse más firmes? Ha sido después de la salida de los asambleístas que se fueron también. ¿Qué es lo que va a suceder dentro del Palacio Legislativo, expresidente? Pero usted, ¿cuál quiere que sea nuestra actitud después de que rompe todo el derecho internacional, hace quedar por los suelos el nombre de Ecuador, entrando con violencia a una embajada extranjera, maltratando a los diplomáticos y secuestrando un asilo político? O sea, nuestro compañero Jorge Glass está secuestrado. ¿Cuál quiere que sea nuestra actitud? Es decir, porque a mucha gente le cae mal Jorge Glass, entonces está bien que se rompan todos sus derechos humanos, que se rompan sus derechos constitucionales, que esté en una cárcel de alta seguridad incomunicado, que teniendo el asilo político, una institución milenaria, no solo centenaria, lo hayan secuestrado de una embajada. ¿Cuál cree que debe ser la reacción ante un gobierno de esta naturaleza? Si a Hitler, con todos sus atropellos, si hubiera puesto una posición más firme al inicio, no hubiese existido la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a poner con todas nuestras fuerzas a un gobierno que ha perdido todo principio, y cuidado, ¿no? Que algunos creen es contra los correístas. Estos actos de barbarie no es contra una persona, no es contra un grupo, es contra todos. Están destruyendo al país. 6 de la mañana con 53 minutos, Marilyn. Economista, decía usted que
Se ha declarado la bancada de la Revolución Ciudadana en oposición al gobierno central. Ahora, la consulta popular evidencia eso, la gran aceptación que tiene, sin embargo, el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cuál es su lectura? Cuando ustedes, desde en un principio, se habían declarado precisamente en oposición al gobierno. Marilyn, está leyendo muy mal los resultados, con todo respeto, respeto mucho su opinión, pero no comparto el resultado de la consulta. Eso no es apoyo al presidente Noboa, la gente está desesperada por la inseguridad. Entonces, si la primera pregunta, que le insisto, ya existía eso, lo derogaron en el 2018 por odio político y lo vuelven a preguntar, ¿quién se va a oponer? ¿No? A no ser que le quiera dar un mensaje muy claro al presidente, a que las Fuerzas Armadas apoyen, más aún como está redactada la pregunta, ¿no? Claro. A la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Quién va a estar en contra de eso desde la materia? Si se vota no, es para rechazar al gobierno, pero en contra de la pregunta en sí mismo. Entonces no confundan las cosas. Se ha preguntado, ¿usted quiere a su mamá? ¿Quiere que la Tri clasifique para el Mundial? ¿Quién va a decir no? Eran preguntas gancho para engañar a la gente, y esa es otra reflexión, jóvenes que nos escuchan. Algunos dicen, no, siempre es bueno consultar al pueblo. También ayer escuchaba de un análisis. No es verdad. Usted puede utilizar las elecciones para manipular al pueblo. Y democracia sin información no es democracia. Aquí no tenemos información en Ecuador, pero además no toda elección, no toda consulta no, es legítima. Se puede manipular. Miren lo que hicieron en el 97, me parece, o 98, cuando derrocaron a Abdalá Bucaram. Todo era ilegal. Nombraron a Fabián Alarcón como presidente interino. Eso nunca ha existido en la Constitución ecuatoriana. Se había roto el orden constitucional, pero llamaron a una consulta popular para ratificar todo lo hecho. En la efervescencia del momento ganó el sí, pero eso no legitima lo que no puede ser legitimado, no legaliza lo que es ilegal. Entonces no toda llamada a elecciones, no toda consulta es valedera, es positiva. Entonces aquí no quisieron manipular. Las preguntas de seguridad eran las preguntas gancho. Lo que le interesaba a Noboa era el contrato por hora, el arbitraje internacional, porque son condiciones del Fondo Monetario, y ha sufrido una inmensa derrota. Expresidente, sin embargo, cuando se hizo, bueno, si bien es cierto, no se hizo campaña por el no en la pregunta de ella, ustedes motivaron a través de redes sociales, también hubo otras organizaciones, como por ejemplo la CONAIE con Leonidas Issa. ¿Ha habido algún acercamiento con ellos, un tipo de reunión tal vez? No, yo ni siquiera he hablado en mi vida con Leonidas Issa. No lo conozco. ¿Y para estas futuras elecciones se podría tal vez abrir el abanico para ir con ellos y terciar para las presidenciales? No descartamos un frente amplio para rescatar el país en función de todos los movimientos patriotas con visión nacional, pero no, tampoco me engaño en esto, soy muy escéptico con los grupos indígenas, es muy difícil consensuar, es muy difícil llegar a acuerdos mínimos y si se llega, después no lo respetan, ¿no? Y mire, por ejemplo, Leonidas Issa me parece un tipo auténtico, honesto. Pero estuvo de acuerdo con eliminar la escuela del milenio y volver a abrir las escuelas unidocentes. O sea, quiere decir que no sabe dónde está parado en educación, condenando a la peor educación a sus propios representados. Entonces hay cosas que realmente son incompatibles. O la oposición radical al extractivismo. Entonces, pues que viaje en burro, porque si viaja en avión, eso viene el extractivismo. Si viaja en carro, el metal viene... no, entonces que se contaminen los africanos, pero no nosotros. Eso sería una gran hipocresía. Sí al extractivismo responsable, como el que planificamos nosotros. Por ejemplo, las cosas que deberían pedir inteligentemente. Bueno, con extractivismo con responsabilidad absoluta ambiental y social. Y que todos los recursos queden para el desarrollo local. Perfecto. Que todos los recursos queden para eliminar la pobreza en el mundo indígena. Perfecto. Todo nuestro apoyo. Pero no el extractivismo. ¿Cómo entiende la vida moderna sin extractivismo? Por si acaso, extractivismo también es cemento, pues, ¿no? Y es peor, porque viene de minería abierta, minería de cal, etc. Entonces, vamos a poner a todo esto. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Es absurdo, ¿no? Entonces, son cosas que no compartimos y que, bueno, va a ser muy difícil llegar a acuerdos en eso. Expresidente, saliéndonos ya un poco del tema de la consulta popular y ya la abordé, si bien es cierto, ya estamos, hace 2 semanas parece que le entrevistábamos sobre este tema y usted me decía que, bueno, pasemos del tema de la consulta popular para ver cómo va a trabajar la RC con miras a las elecciones del 2025. ¿Qué nomás tienen planificado ustedes? Seguir estructurando el partido en primer lugar. Recuerde que nos robaron Alianza País, el partido más grande y más exitoso en la historia del Ecuador. ¿Para qué? Para destrozarlo. Hicieron negocio antes, ¿eh? Por ejemplo, vendieron esa sede que tenemos en los Chiris, ¿se acuerdan? Preciosa. Vaya a ver el valor al que la vendieron. Un valor irrisorio, porque el resto lo recibió en efectivo el corrupto que la vendió, ¿no? Y la acabaron. Alianza País ya no existe. Entonces, recién hace 2 años
tenemos partidos políticos y tenemos que seguirlo estructurando, y con los reglamentos que hay en el CNE son absurdas esas cosas, son del siglo XIX, cuando no existía internet, cuando no existía transferencia bancaria, por ejemplo. Se quejan de que los partidos políticos lo financie el Estado, y a mí sí me parece criticable aquello, que lo financien los militantes. Para cada transacción, así sea $1, usted tiene que llenar un formulario físico. Por supuesto. Es decir, no puede ser ni siquiera transacciones programadas, cada mes dar el dólar a la organización política. Es que ahí no se sabe dónde viene el dinero. ¿Qué mejor manera de saber dónde viene el dinero si viene la cuenta A a la cuenta B del movimiento político? No se imagina cuántos meses llevamos en eso. Entonces es muy difícil con los reglamentos absurdos, obsoletos, ni siquiera obsoletos, absurdos, ¿no? Sin lógica, inconsistentes del Consejo Nacional Electoral, pues organizar un partido moderno. Pero estamos en eso, y seguir pues construyendo patria, haciendo una oposición positiva, en función de la gente, en función de las grandes mayorías, ¿no? Pero oponiéndonos a un modelo neoliberal que ha destrozado el país y que ha fracasado en todas partes donde se ha aplicado, al menos del mundo en vía de desarrollo. Ahora van a elegir mejores a sus candidatos, entendiendo que lógicamente pues en este impasse se fueron 3. ¿Cómo va a ser ese método de verificación, expresidente? Sabemos que se da con el buró político. Es que ese es otro mito, ¿no? Que elegimos más nuestros candidatos. ¿Por qué no dice los 48 que continúan? Somos el bloque más grande. Por supuesto que alguien puede traicionar o ser desleal al gobierno, que si tiene un alcalde o 2 alcaldes. Pues, ¿no? Claro. Tenemos 9 prefecturas. Va a ser más fácil que alguien falle que aquel que no tiene prefectura o tiene una sola prefectura. Entonces, generalizar a partir de estos casos aislados me parece también, respeto su opinión, pero me parece un error. Somos el movimiento más grande y estas cosas van a seguir pasando. Oiga, no hay que ver los pocos que se fueron, hay que ver la inmensa mayoría que se queda. Expresidente, tenemos una gran audiencia en TikTok que también estamos transmitiéndolo por acá. Tengo 2 preguntas. Me dice la primera, hay gente que le apoya, lógicamente, pregunta, ¿cuándo regresa al Ecuador, expresidente? Le necesitamos, esa es la primera. Y la segunda, dice, ¿su hija será en un futuro, se lanzará para presidente? Le digo esto porque la gente está preguntando, expresidente. Y le agradezco la pregunta y me encantan los programas donde la gente pueda participar siempre y cuando sea un marco de respeto. Y no los correístas, los que están contra nosotros, porque me gusta entender por qué están contra nosotros. Empiezo con la segunda pregunta. Mi hija tiene 27 años, por favor. No puede ser candidata presidencial ni vicepresidencial y tampoco le interesa. Ella está bien en su profesión. Entonces les ruego, si son correístas, parar esos rumores, ¿no? Sobre lo primero, ¿cómo regresar? Pues si tengo una condena de 8 años por influjo psíquico. Y algunos dicen que no me defendió la justicia. Otro error. Yo he vivido, estaba bajo la jurisdicción belga. No es que salí huyendo del país. Viví allá. Cuando nos traiciona Moreno, dice en Perú que me va a perseguir, que me quiere ver preso, y me empiezan a llevar los juicios. Y me he defendido y le he ganado absolutamente todo. Le hemos ganado en Bélgica, le hemos ganado en Interpol, le hemos ganado en Naciones Unidas. Hay 6 informes relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces denunciando la toma de la justicia en Ecuador y particularmente, al menos en 2 informes, refiriéndose al caso Soborno. Vamos a ganar en instancias internacionales, lastimosamente eso demora. Pero no van a hacer caso. Si no hacen caso a la inviolabilidad de la sede diplomática, al convenio de Viena, no van a hacer caso y no van a permitirme regresar al país porque saben que les ganamos todas las elecciones. Entonces el gran desafío para esa gente que nos quiere es organizarse con mayor convicción y compromiso que nunca para ganarle las próximas elecciones, porque esto solo cambia si le ganamos, si retomamos el poder político para continuar con ese proyecto que hizo historia en función del bien común. Economista, es decir, ustedes lo que se proyectan es para ganar las próximas elecciones presidenciales. Imagino que ya tienen un as bajo la manga. ¿Y por qué, para qué se proyectan y preparan los partidos políticos? ¿Cuál va a ser su candidato, economista? En la izquierda es más importante, porque cuando usted gana, el único poder que puede tener la izquierda es el poder político. Cuando usted gana unas elecciones, ganará 20% del poder real. El otro 80% sigue en manos de las élites, el poder económico, el poder mediático, el poder religioso, el poder militar, el poder extranjero con cierta embajada. De ahí tiene que construir poder popular, pero que nadie se engañe. Las estructuras tan injustas que no han tenido 200 años de su desarrollo de países como Ecuador no se van a cambiar con la caridad. Siempre es necesaria la caridad, pero no va a cambiar eso las estructuras, va a mitigar los efectos de malas estructuras. Cambiar esas estructuras tan injustas requiere tomar el poder político en función de la grande mayoría, que jóvenes queridos, la única legitimidad del poder político es actuar en función de esas grandes mayorías. Me hizo otra pregunta usted. Le decía, si tengo un as bajo la manga. Sí, ¿cuál es el su as bajo la manga? Aquello, ¿no? Todavía falta mucho y
urgencias del país son demasiado graves para estar pensando ya en las elecciones presidenciales. 7:03 a.m. Expresidente, queremos agradecerle por su tiempo, por atender también estos espacios de entrevistas en donde la ciudadanía puede conectarse ahora de diferentes plataformas. Estamos en radio en Pichincha, en Manabí, en Esmeraldas, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión. A nombre de Marilyn Jaramillo, Edison Tanquino, David Correjo, que está en controles, pues agradecerle por su tiempo. Marilyn, Edison, gracias a ustedes, gracias a Radio Majestad y a través de esta radio tan escuchada, pues gracias a la patria entera, un inmenso abrazo. Muchísimas gracias.